Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este caso para ver leyes ponderales de la química para química general del IES número 29 Galileo Galilei. Bueno, lo que vimos en nuestro último encuentro en el instituto fue la ley de conservación de la masa debida a Lavoisier, un científico francés que la enunció. Y lo que dice la ley, según las simulaciones que hemos realizado en clase, es que en cualquier reacción química que ocurra en un sistema cerrado, la masa total de las sustancias existentes se conserva, o lo que es lo mismo, en una reacción química, la masa de los reactivos, sustancias de partidas, es igual a la misma que la masa de los productos, sustancias finales. La segunda ley que vimos, y también les quedó para ver el experimento, el video donde se muestra el experimento, fue la ley de las proporciones definidas debida a Proust, que dice que cuando dos o más sustancias simples reaccionan para formar un compuesto, lo hacen en una proporción de masas constante, por lo cual la composición del compuesto es constante e invariable independientemente del proceso seguido en su formación. Esto, nosotros tenemos un experimento para que ustedes vean, donde se realizan la reacción de por ejemplo hierro y azufre. Creo que fue el que hicimos en clase, y más o menos lo que obtendríamos sería lo que se está viendo en el gráfico ahora, ¿no? O sea que para una masa, por ejemplo, de 0,18, la masa de azufre es de 0,32. Para una masa de 0,23 gramos de azufre es 0,40 gramos. Y así sucesivamente hasta, por ejemplo, para 0,57 gramos de azufre es 1 gramo de hierro. Si uno dibuja esto, masa de hierro versus masa de azufre, se obtiene una línea recta, lo que indica que hay una proporcionalidad directa, y por otro lado indica que la pendiente de esta recta es una constante, y esa es la constante que descubre Proust. Bueno, esto sería un repaso nada más de lo que hemos estado viendo, y ahora vamos a continuar un poco con la teoría. Lo vamos a hacer mediante este video para tratar de hacerlo un poquito más gráfico y más entretenido. La siguiente ley, que es una ley que la vamos a dar, pero que no entraría en los parciales ni en los finales, es la ley de las proporciones múltiples, que fue debida a Dalton. Lo que descubre Dalton es lo siguiente: dos elementos pueden combinarse entre sí en más de una proporción para dar compuestos distintos. En este caso, determinada cantidad fija de uno de ellos se combina con cantidades variables del otro elemento, de modo que las cantidades variables del segundo elemento guardan entre sí una relación de números sencillos y enteros. Bueno, lo que descubrió Dalton fue lo siguiente. Acá se ve claramente en este ejemplo que les voy a mostrar, que por ejemplo entre el azufre y el oxígeno encontró que había más de un compuesto posible. O sea, ¿qué fue lo que encontró? Que por ejemplo podía haber una combinación de 32 gramos de azufre con 16 gramos de oxígeno, y entonces se obtenía un compuesto que en definitiva era de 48 gramos, que tenía una proporción de masa de azufre a masa de oxígeno 32 gramos sobre 16, ¿no es cierto? Pero luego encontró que cambiando las condiciones de la reacción, repito, de la reacción, podía lograr que más oxígeno se una al azufre, obteniendo ahora que 32 gramos de oxígeno reaccionaran con unos 32 gramos de azufre, obteniendo 64 gramos de compuesto dióxido de azufre.
En ese caso, ahora 32 gramos de azufre pueden reaccionar con 32 gramos de oxígeno, y la relación de masas entre el azufre y el oxígeno en este caso es de 32 a 32. Y cambiando otra vez las condiciones de la reacción, pudo lograr que 32 gramos de azufre reaccionaran con 48 gramos de oxígeno, obteniéndose 80 gramos de trióxido de azufre, con lo cual ahora la proporción es de 32 a 48 gramos. Bueno, ¿qué es en definitiva lo que dice Dalton? Fíjense, la masa de azufre en este ejemplo es claramente la misma para los tres distintos compuestos, pero lo que hay es múltiplos de la masa de oxígeno. Fíjense, la primera es 16, la segunda 32 y la tercera 48. En otras palabras, lo que dice en su famosa ley nuestro querido Dalton es esto: que la proporción de oxígeno entre el segundo y el primer compuesto es 32 a 16, o sea 2, un número entero y sencillo. Lo mismo, la proporción entre el tercero y el primero es 48 sobre 16, o sea un número da 3, un número entero y sencillo. Y por último, 32 a 48 que da 2 tercios, que es una relación de números enteros sencillos. Eso es nada más y nada menos lo que descubre Dalton, y eso tiene el nombre de ley de las proporciones múltiples. Bueno, pero no es lo más interesante que hizo Dalton. Para mí una de las cosas más interesantes que hizo Dalton, dentro de todas las cosas maravillosas que hizo, es la teoría atómica. Fíjense, es la primera teoría que yo les presento en el curso de Química General, acá en el IES 29, y dice así: las leyes ponderales de las transformaciones químicas encontraron su justificación adecuada por parte de Dalton con la teoría atómica publicada en 1808. Las hipótesis fundamentales de dicha teoría las podemos enunciar de la siguiente forma. A. Todos los elementos están formados por átomos, que serían partículas muy pequeñas, indivisibles e indestructibles. Recordemos que ya los griegos, Demócrito en particular, había acuñado el término átomo, que significaba justamente a no tomos parte, o sea que esta primera hipótesis podríamos decir que Dalton la tomó de los griegos. Habla de partículas muy pequeñas, partículas indivisibles e indestructibles. B. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales y por tanto poseen la misma masa, volumen e idénticas propiedades. Acá se pone más interesante. Esta segunda hipótesis es un poquito más jugada, ya se desprende del pensamiento griego, porque habla de que todos los átomos del mismo elemento son iguales. Y también habla de que poseen las mismas propiedades por ser iguales, es decir, tienen la misma masa, el mismo volumen e idénticas propiedades. C. Los átomos de distintos elementos tienen diferentes masas y propiedades. O sea que si son distintos átomos, distintas masas, distintas propiedades. D. Los átomos son inmutables. No pueden transformarse unos en otros. Bueno, recordemos que en la alquimia estaban tratando siempre de transformar elementos en oro. Si bien hoy lo hemos logrado, la ciencia lo ha logrado, y energéticamente es un proceso que es ineficiente. En esa época y a nivel de la química que nosotros estudiamos, esta hipótesis es correcta. Los átomos son inmutables y no se pueden transformar uno en otro. Lo que nosotros, cuando alguien siga un curso más profundo de química y estudie, por ejemplo, radioquímica, va a ver que los átomos, a través de unas reacciones que se denominan radiactivas o nucleares, pueden transformarse en otros átomos. Pero eso es otra historia. Para nosotros esto que estamos leyendo es totalmente válido. Distintos tipos de átomos se pueden unir en relaciones numéricas sencillas, formando agrupaciones estables. Y a eso aparece el término compuesto. No es un término menor, a la altura del 1808. Y F, en una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen,
solo se redistribuyen. Para mí, una de las más interesantes es esta. Bueno, ¿por qué entonces decimos que con esta teoría atómica podemos demostrar matemáticamente, abstractamente, las leyes estudiadas ponderales hasta el momento? Vamos a verlo con ayuda de unos modelos que nos van a servir y mucho. Bueno, en la imagen están viendo modelos atómicos, de representaciones tridimensionales en el espacio de lo que sería, por ejemplo, lo que tengo en este momento en la mano es la molécula de agua. Esta sería, por ejemplo, la molécula de amoníaco, una representación de esa molécula. Y esta sería la representación de la molécula del metano. ¿Por qué las leyes ponderales que hemos visto hasta ahora se podrían demostrar con la teoría atómica de Dalton? Muy sencillo. Si, más allá de que nosotros ya sabemos que, por ejemplo, el metano hoy día, sabemos que esta representación es correcta y que es un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos, lo que voy a decir vale para cualquier otra posible imaginación o imaginaria o supuesta combinación de átomos, que es lo siguiente: si yo desarmo por completo esta estructura, esto sería un átomo, una representación de átomo de carbono, y podríamos suponer que de alguna manera esto es un átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Esto que está acá, un átomo de hidrógeno. Bueno, más allá de que como yo los quiera unir, según los supuestos de la teoría atómica de Dalton, este átomo de hidrógeno es único y siempre tiene la misma masa. Así que este átomo de hidrógeno tiene la misma masa que este átomo de hidrógeno, y que este átomo de hidrógeno, y que este átomo de hidrógeno. En otras palabras, cuando se combinen átomos de hidrógeno y de carbono, por ejemplo, yo podría suponer que esto es válido, que estos 4 átomos de hidrógeno, que tienen una masa que no puedo pesar, o que Dalton no podía pesar en ese momento, y este átomo de carbono que tendrá otra masa, al combinarse daría una estructura que yo ya dije que hoy sabemos que es esta la estructura, pero sin embargo, como un ejercicio uno podría suponer que esto es una hipótesis, que no es real, que no es la estructura. ¿Qué es lo que pasó? La masa del átomo de carbono no desapareció ni se destruyó, igual que las masas de los átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que está totalmente demostrado que la ley de la conservación de la masa es válida. Pero ahora está demostrado de una forma abstracta, no como hacía Lavoisier o Proust, la demostración que era una demostración empírica. Lo que estamos diciendo ahora es que esto es totalmente abstracto, es decir, hemos hecho todos supuestos, y vale. También vale para la molécula de amoníaco. El átomo de amoníaco tendrá un peso y los 3 átomos de hidrógeno tendrán un peso. Antes de la reacción estarían separados así, ¿no es cierto? Y después de la reacción estarían unidos, y esto podría decirse que también es una suposición, aunque nosotros sabemos que esta es una representación concreta y real de la molécula. Con lo cual, la masa que tenga este átomo, que no importa que no la conozca, y la masa que tengan estos átomos, los de hidrógeno, que tampoco importa que las conozca, lo que sabemos es que antes y después de la reacción, la sumatoria de la masa de los reactivos y la sumatoria de la masa de los productos es la misma. Lo mismo para la molécula de agua. Haciendo el mismo ejercicio que acabo de hacer, lo que uno puede ver fácilmente es que esta molécula tiene un átomo de oxígeno, el azul, y 2 átomos de hidrógeno. Por supuesto que esto, repito, son modelos que obviamente sabemos hoy día que es así, pero en esa época no lo sabían. O sea que podría haberse planteado que las masas que ellos conocían, digamos, las proporciones de masa que conocían, aún no saber, y era así, no sabían cuánto pesaba el átomo de hidrógeno
ni cuánto pesaba el átomo de oxígeno. Bueno, acá muestra más o menos lo mismo. El autor muestra cómo se puede justificar las leyes ponderales de la química haciendo ejercicios, haciendo ese tipo de, de ejercicio que hice yo recién con los modelos, nada más que acá con dibujitos. Bueno, vamos a dejar este video por acá y vamos a seguir en clase con las demás leyes ponderales. Espero que haya servido para entender un poco más el tema de la famosa teoría atómica del átomo. Hasta luego.